Este es el noticiario Antena 1. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, jueves 26 de enero de este año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. La jueza Melissa Muñoz concedió la unificación de penas a favor de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. Esta decisión se adoptó la tarde de este día jueves durante una audiencia Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias en la ciudad de Quito, ubicado en el Complejo Judicial Norte. Los extranjeros residentes en Ecuador enviaron menos remesas en el año 2022. Los extranjeros que laboran y residen en Ecuador enviaron 429,8 millones de dólares durante los primeros meses del año pasado. Ese monto representó una reducción del 23,76 millones de dólares frente al mismo periodo del año 2021, de acuerdo al último informe presentado por el Banco Central del Ecuador. Y las reservas internacionales de Ecuador sumaron 9.353 millones de dólares el pasado viernes 20 de enero, cuando alcanzaron su máximo nivel desde el año 2000, año en el que el país suramericano adoptó la dolarización, según informó el Banco Central. El Consejo de Seguridad Pública COSEPE resolvió declarar a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en una rueda de prensa ofrecida en Carondelet tras una reunión mantenida con este consejo. Según Ordóñez, la decisión se tomó en la sesión del martes 24 de enero tras identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas. Y el Frente Parlamentario Anticorrupción anuncia un informe sobre la estructura delictiva en las empresas públicas. En 20 días presentarán el informe en particular del caso CENEL. 21 choneros, lobos y R7 fueron detenidos en 3 provincias. La policía realizó operativos simultáneos en Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y Los Ríos. Los detenidos están vinculados a los atentados con explosivos de noviembre del año 2022. Uno de ellos es un policía en servicio activo. Los operativos para dar con los responsables de los atentados con estos explosivos en noviembre de 2022 continúan. Y Cuenca debe pagar 9.6 millones de dólares por arbitraje sobre el tranvía Cuatro Ríos. El municipio de Cuenca debe pagar este monto según ha trascendido el día de hoy. El municipio empieza a pagar en enero de 2023 los valores determinados en 2 arbitrajes internacionales por problemas con los contratistas del tranvía. El monto total, como habíamos indicado, suma los 9.6 millones de dólares. Y apelarán la sentencia por agresión a una candidata en el Cantón Girón.
En este cantón Azuayo, una gresca entre partidarios de candidatos a la alcaldía de este cantón quedó grabada en videos. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Uno de los aspirantes a esta dignidad fue detenido. Los supuestos agredidos afirman que jurídicamente irán hasta las últimas consecuencias. Nuevas patrullas para la Policía Nacional, la EMOVP y la Guardia Ciudadana de Cuenca. El Consejo de Seguridad Ciudadana entregó a la Policía Nacional, a la empresa de movilidad y a la Guardia Ciudadana vehículos patrulleros y motocicletas. Además, se proporcionó a la ciudadanía 55 nuevos sistemas de alarmas comunitarias. Los buses urbanos de Cuenca, al igual que el tranvía, aceptarán los pagos virtuales. Así lo informó Rubén Calle, asesor jurídico de la Cámara de Transporte de Cuenca. No obstante, aclaró que esto no reemplaza la integración tecnológica del transporte público. Las elecciones arrancan el próximo 2 y 3 de febrero con el voto de las personas privadas de la libertad y el voto en casa. El voto de los reclusos, que estaba en duda, finalmente sí se realizará. Los paquetes electorales llegaron ya a Cuenca el 26 de febrero. Las organizaciones sociales presentaron una acción de protección para dejar sin efecto el nombramiento de Richard Gómez como vocal del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El alcalde subrogante de Cuenca señala a los imprevistos como los causantes de retrasos en el tratamiento de la agenda legislativa del Consejo Cantonal de Cuenca. Son las 19:07. Y las entrevistas pactadas para hoy. Dialogaremos la noche de hoy con el catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experto en seguridad, el sociólogo Daniel Pontón. Con él estaremos hablando sobre la coyuntura política del país en torno a las más recientes denuncias relacionadas con hechos de narcotráfico. 28 candidatos en todo el territorio nacional estarían vinculados con hechos delictivos, narcodelincuencia, también minería ilegal y delitos conexos. Tendremos además el diálogo mantenido con el economista Enrique Serrano, exdirector del CREA, actualmente miembro del Cabildo por el Agua. Con él hablamos sobre las elecciones seccionales y el referéndum, las relaciones de la SUAY con el gobierno y la representatividad de las autoridades de elección popular. Los principales sucesos del mundo en titulares. Aumenta el apoyo de los aliados occidentales a Ucrania. Canadá anuncia el suministro de 4 carros de combate principales Leopard 2 a las fuerzas ucranianas para resistir a la invasión rusa. Y en el terreno, un bombardeo de las fuerzas rusas dejó al menos 11 muertos y nuevos cortes de electricidad. Aumentan las tensiones y las protestas en Perú. Los manifestantes piden que la mandataria Dina Boluarte renuncie y que se convoque a nuevas elecciones, pero tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo parecen no querer acelerar los comicios. Sube la tensión en Haití, donde decenas de policías armados han atacado la residencia privada del primer ministro Ariel Henry en medio de una protesta por la indiferencia de las autoridades frente al asesinato de decenas de policías.
Vamos enseguida con el desarrollo de la información. La jueza Melissa Muñoz concedió la unificación de penas en favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Esta decisión se adoptó la tarde de este día jueves durante una audiencia en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito. Al final de la diligencia, Cristian Palacios, abogado de Glas, dijo que está contento con esta resolución porque la jueza resolvió conforme a derecho y eso es muy bueno para la Administración de Justicia. La legislación ecuatoriana señala que un sentenciado puede recurrir a unificación de penas cuando le han impuesto diversas penas en virtud de sentencias de varios tribunales o juzgados por iguales o distintos delitos. Por lo tanto, esa figura legal sirve para que el sentenciado solo cumpla la condena más alta que tenga. De esa forma, no deberá cumplir cada una de las sentencias por separado. Uno de los requisitos para obtener la unificación de penas es tener todas las sentencias ejecutoriadas, es decir, que hayan sido ratificadas en 3 instancias judiciales diferentes. Quien fue uno de los exactos funcionarios del gobierno de Correa tiene ya 2 sentencias ejecutoriadas en su contra. La primera de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y la otra de 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Tenía una tercera sentencia por peculado en el caso Singue, pero esta fue anulada. Sin embargo, tras la decisión de la jueza Muñoz, Jorge Glas únicamente cumplirá la sentencia de 8 años de prisión por el caso Sobornos, pues es su sentencia más alta. Además, se absorbe la sentencia de 6 años de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Otros de los beneficios, según la defensa de Glas, es que la unificación de penas abre una puerta para alcanzar la prelibertad. De esa forma, su cliente podrá cumplir definitivamente una de sus 2 condenas en libertad. De hecho, el abogado de Glas aseguró que tramitará la prelibertad de su cliente. El defensor aclaró que mientras se resuelve ese beneficio penitenciario, Glas no tendrá que regresar a la cárcel, sino que se mantendrá libre, pues aún está vigente una medida cautelar a su favor. El año pasado, el juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipallo, le concedió esa medida cautelar y Glas pudo abandonar la cárcel número 4 donde se encontraba recluido. Esto ocurrió el 28 de noviembre del año pasado. En esa ocasión, el magistrado Curipallo aclaró que es una libertad provisional, mientras un juez de garantías penitenciarias resuelve definitivamente la situación legal del ex vicepresidente. Mientras dure esa medida cautelar, ese juez dispuso que Jorge Glas Espinel tenga una prohibición de salida del país y la presentación periódica en la penitenciaría de El Litoral, esto en la ciudad de Guayaquil. Son las 19:13 y el Frente Parlamentario Anticorrupción anuncia un informe sobre la estructura delictiva en las empresas públicas. En 20 días deberán presentar el informe, en particular en el caso CENEL se dio a conocer. Con algunas conclusiones y recomendaciones que hemos logrado en el Grupo Parlamentario Anticorrupción. En 20 días, como hemos señalado, nosotros presentaremos un informe respecto a la estructura delictiva al interior de las empresas públicas, en particular en el caso de CENEL, y el día de mañana, viernes, presentaremos el formato, el modus operandi de cómo se estructuró y operó esta estructura liderada al interior del sector eléctrico por Leonardo Cortázar y su grupo conformado por Javier Jordán Mendoza. El grupo de Javier Jordán y Leonardo Cortázar lideraron esta estructura delictiva y obviamente también presentaremos cuál fue el rol de un personaje oscuro, siniestro, Rubén Cherres Baglioni, el día de mañana con evidencia, no simplemente con atisbos de una investigación. Y reitero, Son las 19:14. Acabamos de escuchar al asambleísta Fernando Villavicencio, quien integra el Frente Parlamentario Anticorrupción y quien además es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Refiriéndose a este tema, el Frente Parlamentario ha anunciado que en un lapso de 20 días presentará un informe sobre este tema. Y en otro orden de la información, el Consejo de Seguridad Pública, COSEPE, resolvió declarar a la minería ilegal como una amenaza para
para la seguridad del Estado. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Diego Ordóñez en una rueda de prensa que se desarrolló en Carondelet. Según Ordóñez, la decisión se tomó en una sesión realizada el día martes 24 de enero tras identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas. El funcionario agregó que este tipo de minería también deja daños ambientales y precariza el trabajo en las zonas donde se desarrolla esta actividad. Se refirió sobre todo a provincias como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Loja, Sucumbíos, también la provincia de la Suay. Ordóñez agregó que para enfrentarla se ha aprobado una estrategia general definida por el COSEPE. Además, se resolvió respaldar a las concesiones mineras legales para que puedan ejercer sus actividades. Esto significa, según explicó Ordóñez, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán cuando existan impedimentos para que las empresas mineras puedan desarrollar su actividad. Sin embargo, aclaró que los proyectos mineros no serán declarados como zonas de seguridad, pues la intención del gobierno es establecer planes integrales entre el Ejército y la Policía Nacional para combatir la minería ilegal. Tenemos también sobre este tema un reporte con Ecoavisa. 2 resoluciones tomó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE sobre el avance de la minería ilegal en todo el territorio nacional. La primera, declararla como una actividad que atenta contra la seguridad del Estado. La actividad es creciente, se moviliza, incorpora maquinaria pesada, incorpora uso de químicos no autorizados como el mercurio de un altísimo nivel de contaminación, destruye el medio ambiente y además es parte de la cadena de tráfico de armamento, tráfico de explosivos y lavado de activos. Complementariamente, el COSEPE resolvió respaldar a las actividades mineras legales y para eso el anuncio es que se dispondrá a la policía y a las Fuerzas Armadas que garanticen la seguridad de todas las zonas de concesión de la actividad minera. Y evitar que personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten el desarrollo del Ecuador. En tanto haya atentados o actos que pretendan impedir la actividad legalmente autorizada, las Fuerzas Armadas y la policía van a tener que intervenir. El secretario de Seguridad dijo que la decisión también es una respuesta a los anuncios de la CONAIE y de otras organizaciones sociales de que activarán la Guardia Indígena y otros mecanismos para resguardar sus territorios ante la actividad minera. No, en contraposición de aquellos que pretenden pensar que en el Ecuador pueden haber territorios independientes con una fuerza de seguridad independiente. Eso es sedicioso. El funcionario recordó que el uso de la fuerza es potestad exclusiva del Estado y que la minería es una actividad estratégica para los planes económicos del gobierno. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es experto en seguridad, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sociólogo Pontón, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos iniciar precisamente con este tema, con la decisión del COSEPE en torno a la minería ilegal que existiría en distintas provincias del país. Pues es una realidad que alrededor de estas actividades irregulares hay otros delitos conexos, entre ellos el narcotráfico, el lavado de activos. Aquí mismo en la provincia de la Suay, especialmente en la zona de Molleturo, estamos viviendo en los alrededores de un proyecto que está suspendido, que es Río Blanco, actividades de esta naturaleza que ya han dejado como saldo una activista ambiental asesinada, fallecida. Me gustaría conocer cuál es su criterio respecto de este tema. Había el anuncio de declarar a estas zonas mineras como zonas de seguridad para poder facilitar el ingreso tanto del ejército ecuatoriano como de la Policía Nacional. Coméntenos, bienvenido. A ver, buenas noches. Primero, un saludo cordial a todos. Bueno, he estado mirando la declaración del ministro. Me parece que se circunscribe en un contexto donde el tema minero está volviendo a tomar
un regame político muy marcado. Obviamente hay intereses muy definidos respecto al asunto minero, partiendo que es una fuente de ingresos importante para el Estado. Por lo tanto, todo lo que se marca dentro de lo que es la legalidad debe ser resguardado por el Estado, ¿no? Me parece que la parte política está debilitada en ese sentido. Me parece que ahí no se puede todavía plantear un acuerdo importante frente a la actividad minera en el país. Hay presiones muy radicales frente a este asunto. Sin embargo, esperaría que eso sea solventado en la medida que esto podría detonar en eventuales futuros conflictos, ¿no? Con ciertos grupos que se oponen a la minería de toda índole, tanto la ilegal como la legal, y que de alguna otra forma tienen que ser conflictos subsanados por el Estado en función de cómo esto puede ser un poco mitigado el impacto ambiental de la minería y sobre todo lo que son las regalías o los recursos que esta actividad minera genera en los territorios y poder tener realmente un verdadero desarrollo, ¿no? Que esa es en gran parte del problema, que muchas de las demandas sociales frente a este tema es que la minería no genera ningún tipo de impacto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Ahora, sociólogo Pantón, hace pocos días revisábamos alguna información que daba cuenta de que los lobos, que son son una de las organizaciones delictivas aquí en nuestro país, serían quienes están, por ejemplo, reactivando la minería ilegal en el sector de la Merced, en Buenos Aires, esto en Imbabura, donde ya hemos visto la catástrofe en materia de seguridad y, por supuesto, ambiental que se está dando en este sector, y esto al parecer estaría replicándose en otros puntos del país, como había indicado hace un momento, aquí mismo en la zona de Molleturo, en la provincia de La Suay, pero esto entra de alguna manera en disputa con la posición de las comunidades, que es algo a lo que usted ya se refirió hace brevísimos instantes, de sentir que la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estaría dirigida no a precautelar las condiciones ambientales o de seguridad de la comunidad y de la población, sino más bien a resguardar a las empresas transnacionales que de alguna manera también estarían ubicadas en este sector, hablando entre comillas de los proyectos legales y en los alrededores donde muy probablemente está desarrollándose la minería ilegal. A ver, que esta acusación de que el crimen organizado, pues el local, el nacional, está articulado al tema de la minería ilegal no es nueva. Personalmente, alguien tiene que ser un financista de esto, ciertamente, ¿no? Porque esto no suerte de la espontaneidad nomás social, más allá que una fuente de ingresos ilícita de gente que de pronto se dedica a estas cosas de manera deliberada, espontánea, individual, pero obviamente aquí hay redes de crimen que operan. ¿Cómo esto está involucrado por ejemplo, con estas bandas delictivas? Habría que investigar más. Yo realmente no tengo mayor elemento para afirmar eso, más allá que simples afirmaciones oficiales que a veces también generan ciertos discursos bastante exagerados sobre la realidad para justificar ciertas acciones, ¿sí? Sin embargo, creo que es un hecho que la actividad minera ilegal genera recursos importantes y genera impactos en materia de seguridad, porque eso, obviamente, los recursos van a derivarse a compra de armas, de personas, narcotráfico, etcétera, y toda la cartera de ilícitos. Y por otro lado también el gran problema es que tiene un impacto ambiental que es irreparable, ¿no? Ahora, ¿cómo el Estado tiene que accionar a eso? Pues justamente ahí está el problema político, ¿no? Porque al final las fuerzas armadas, la policía responden a este tipo de mirada, y las prioridades obviamente están enmarcadas en cuestión de intereses. Sería lamentable pensar que simplemente los intereses de protección de minería a gran escala de las empresas transnacionales que están dedicadas a esto, y se deje de lado lo que es la visión más integral que está de todo esto, ¿no? Personalmente creo que es muy difícil dirimir esto del ámbito de la fuerza pública, del ámbito de lo que es la seguridad. Me parece que más bien aquí lo que se presenta, estamos viviendo es un conflicto de índole político que debe ser de alguna otra forma procesado por los canales democráticos, ¿no? El diálogo, la asociación, los acuerdos, lo que se llama en sí la gobernanza minera, la gobernanza ambiental en este caso debe prevalecer
por sobre una visión eminentemente seguritista del tema, ¿no? Otro tema que tiene una relación quizás muy directa con esto que está ocurriendo, la presencia de la minería ilegal, son estas recientes denuncias del capitán Zapata desde el mismo gobierno nacional de la existencia de candidatas, un total de 28 candidatos al momento de 11 provincias, si no me equivoco, tendrían algún tipo de vínculo con el narcotráfico, con la minería ilegal o hechos delictivos conexos a estas actividades ilícitas e irregulares. En algún momento ya habíamos conversado con usted de lo preocupante que podría ser este tema, teniendo ejemplos como los de México, en el que hay un porcentaje altísimo de autoridades seccionales que tendrían de una u otra manera vínculos con este tipo de actividades, pero además preocupa también lo que está ocurriendo allá, candidatos que han sido violentados por parte de estas organizaciones. Uno de ellos fue asesinado, pudimos ver esas dramáticas imágenes. Pues definitivamente debe preocuparnos la situación en este contexto de un proceso electoral y sobre todo de la política ecuatoriana. A ver, yo creo que aquí el punto es darle seguimiento a esta denuncia, ¿no? Si ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de 28 candidatos, muchos de ellos obviamente están ya en proceso de elección y habrá que ver si alguno de ellos gana, pero la calentura no está en las sábanas en este tema, porque puede ser que esto también en una contienda electoral tenga cierto ridete político, ¿sí? En todo caso, lo importante de aquí es que se derive una investigación seria, profunda, que se establezcan sanciones independientemente de que sean candidatos o no digamos, a una dignidad, porque claramente si hay una red de involucramiento es un ilícito, hay que saberlo sancionar y controlar. Me parece que ahí es un poco el asunto más importante. Ahora, yo no estaría todavía muy, digamos, certero en afirmar que en este país ya hay una especie de narcopolítica, etcétera. No se sabe si los asesinatos, los atentados que hemos visto han sido más bien aislados por cuestiones que son más personales, quizás. Más personales, exactamente, que por algún tipo de cuestión de política. No obstante, yo creo que ahí las alertas están establecidas, los servicios de inteligencia tienen que trabajar con algunas hipótesis que deben ser bastante bien elucubradas y demostradas para saber esclarecer, para evitar que ese tipo de mecanismos de denuncia simplemente queden en eso, una denuncia sin ningún ton ni son, que no deriva a un buen puerto, porque lastimosamente eso también puede ser parte del maniqueísmo político que estamos viviendo en este momento, ¿no? Todo lo que suena a oposición, todo lo que suena digamos, a una visión distinta puede ser catalogado como una actividad narcodelictiva o una actividad delincuencial, y eso no creo que tampoco le hace bien a la democracia, ¿no? Ahora, le escuchamos en algún momento al propio presidente de la República hablando de que hay movimientos políticos que tendrían ya vínculos. Esto debería pasar efectivamente por una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía. Nos preguntamos si es que habrá los elementos suficientes y necesarios que permitan realmente a la Fiscalía General esclarecer este tipo de hechos que se estarían aparentemente suscitando en el país a propósito de los procesos electorales que se vienen ya el 5 de febrero, pero además las capacidades de la Fiscalía. Conocimos que para este año la Fiscalía tiene más de 300 procesos abiertos en materia de corrupción y otros tantos en otros ámbitos. Las competencias de la Fiscalía, las capacidades de la Fiscalía en recursos técnicos, humanos, económicos, para llegar a buen puerto, digamos así, en estas investigaciones no van a ser inmediatas. Indiscutiblemente va a esperar el país una respuesta. El gobierno nacional ha dicho que no puede dar nombres. Sí, desde luego, las capacidades de la Fiscalía, ahora todo prácticamente se procesa a nivel de Fiscalía, a nivel de justicia, ¿no? Como se dice, la judicialización de la política, parte del desarrollo de esto. ¿Aquí el Consejo Nacional Electoral no puede hacer nada? ¿O no se alcanza tampoco? En ese sentido, creo que más allá del Consejo Nacional Electoral, que el Consejo Nacional es un poder que tiene que proceder en función de lo que son la normativa, las leyes que existen en este sentido. Uno no puede, porque así le dicen las leyes, escribir. Justamente ayer debatía sobre ese tema, sobre por qué el Consejo Nacional permite la candidatura de personas que no están
tiene algún tipo de proceso, porque lastimosamente así están las leyes. Nadie le puede negar una candidatura mientras tiene una sentencia en firme. Así está diseñado el aparato judicial en este país y, digamos, las leyes, y habría que cambiar eso, ¿no? Pero también cambiarlo significaría que cualquier persona que sea indagada durante un proceso se le suprimen ciertos derechos políticos, que también es injusto. Es un tema, un debate un poco más profundo. Creo que hay que abrir un debate sobre ese tema. Pero yo creo que un poco más está en el diseño del sistema político. Ese es un tema que hay que repensarlo, porque al final todo suma, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que exista 70.000, 80.000 unidades de candidatos quiere decir que hay una suerte de libertinaje político para la participación. Y ahí es algo que hay que pensar, que el sistema político no puede ser tan laxo, ¿no? Y peor cuando reciben recursos del Estado. Y esto se presta para cualquier tipo de aventura política y cualquier tipo de mecanismo, inclusive para evasión de la ley, porque una persona que está escrita es una persona que tiene un cierto tipo de inmunidad. Y eso hay que pensar también en un sistema de reforma. O sea, también hay que pensar más allá del tema de investigación, que obviamente es un tema evidentemente reactivo frente a la cuestión de crimen. Está bien. Hay también pensar en una cuestión preventiva, y ahí el mecanismo más idóneo tiene que venir de un poco de la reforma del sistema político, que yo creo que solo apunta el tema de seguridad, apunta a todo. Yo creo que gran parte del problema de este país es un grave problema de gobernabilidad. Y eso se está sintiendo en múltiples ámbitos, en la seguridad obviamente, ¿no? Por el tema de la justicia, etcétera. Pero me parece que ahí es donde un poco se puede empezar a corregir estructuralmente el problema, y obviamente poner leyes un poco más estrictas, un poco más inteligentes, para evitar que este tipo de problemática, como es la actividad criminal, el crimen realizado, el narcotráfico, etcétera, se permea la política, ¿no? Creo que la misma sociedad tiene que poner. Yo creo que hay que abrir un gran debate sobre eso, y muy sincero, pero también muy apegado a lo que son las condiciones actuales del país, ¿no? Que no son las mismas de hace 15, 20 años. Ahora, ¿considera usted que esta pregunta de la consulta popular para el 5 de febrero, que habla de la Fiscalía, esta intención de darle cierta autonomía y que sea a través de un consejo fiscal que se designen a quienes van a formar parte de esta institución, de esta entidad, los procesos evaluatorios, etcétera, 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 de alguna manera va realmente a contribuir para que la Fiscalía pueda tener más independencia y pueda operar de mejor manera? A ver, es un debate que a mí me sorprendió la reacción primera de la fiscal en el mes de octubre, cuando ella dijo: yo nunca me he consultado esto. Al parecer ese pedido no nace de la fiscalía, o no ha sido por lo menos filtrado por parte de las instituciones propias de la fiscalía. A ver, a mí me resulta un poco complicado, no soy experto en el tema, lo digo directamente, pero me resulta un poco complicado que las instituciones en sí sean un poco juez y parte de sus procesos. La misma fiscalía evalúe, seleccione, procese, etcétera, que está por fuera del rango del Consejo de la Judicatura, más allá del desastre institucional que hay en el Consejo de la Judicatura, es complejo, porque no se trata aquí de momentos ni de personas, se trata de instituciones y procesos, ¿sí? Entonces, justamente el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo, es justamente un órgano independiente que permite justamente generar ese tipo de instrumentos para el tema de la selección, de evaluación, sanción, en el caso que se recite a los fiscales. Y obviamente tiene que estar directamente armonizado con las necesidades del sistema penal en general, porque la Fiscalía no es un órgano autónomo per se. Tiene que tener autonomía en su trabajo, pero autónomo respecto al sistema no lo es. Entonces a mí sí me resulta un poco complicado esa figura de la autonomía, porque me parece que son más bien intereses institucionales un poco que son parte del día a día, ¿no? Que las instituciones pelean sus independencias, y que a un debate realmente que le convenga a la sociedad en general. Que tiene que ser fortalecida la Fiscalía, sin lugar a dudas. Que la Fiscalía tiene que tener más fiscales, mejores competencias, mejores recursos para operar, sin lugar a dudas. Que la Fiscalía tiene que ser fortalecida en el ámbito legal, etcétera, sin lugar a dudas. Y que darle mucho más peso a eso, eso es algo que se viene. Pero no sé si eso se logre, no sé cómo esa pregunta de la independencia de la Fiscalía puede realmente lograr que tengamos un ministerio público, como se llamaba anteriormente, Fiscalía mucho más consolidado y que responda más a lo que interesa del país. Eso es lo que no me logra responder. Básicamente es una pregunta que está suelta y que la gente votaría sí o no en función de lo que medianamente cree. Yo creo que exista el 80-90% de los ecuatorianos tengan un criterio profundo sobre el tema, ¿no? O que realmente marque una diferencia de vida respecto al sí o no. Esta pregunta que por sí mismo puede ser inclusive aprobada por una especie de decantación de cómo uno elige la papeleta. Si uno elige todo sí, pues termina votando todo sí esa pregunta. Si elige todo no, igual.
Entonces, no veo un mayor debate y realmente se le ha dado muy poco peso a ese rol, que yo creo que es vital en el caso del Ecuador. Y para ir cerrando este diálogo, en honor al tiempo, sociólogo Pontón, de manera muy concreta, ¿cuál es su lectura sobre la pregunta número 1, ya en este contexto que hemos hablado de la inseguridad, del narcotráfico, su vinculación con la política, etcétera, esta de la extradición? A ver, yo tengo unas expresiones medias a favor y en contra, y no es que sea vivo. Simplemente voy a expresar lo que me están preguntando y parecer los sentidos que tengo frente al tema, que me parece son importantes tallarlos. A favor en el sentido que yo sí creo que se necesitan instrumentos importantes para luchar intereses. El tema de extradición puede ser un instrumento importante, toda vez que el crimen realizado opera transnacionalmente y obviamente no podemos hacer alarde a falsas soberanías para, digamos, no justificar una medida como esa. Y eso, de ese lado, pues, creo que no creo que el Ecuador sea un país menos o más democrático, más seguro con esa pregunta. Creo que sí es un accesorio más de la lucha contra el narcotráfico, bienvenido. Que se venda eso como una salida al problema del narcotráfico en seguridad o el crimen organizado, creo que estamos muy lejos, ¿no? Tanto lejos como de Quito a Cuenca, sí, o sea, bastante lejos. Y bueno, depende, relativo, ¿no? Eso es relativo, tú no vas en avión capaz, total. Pero en todo caso, me parece que es algo que debe ser abierto, pensado como tal. Que actualmente esas condiciones tengan algún tipo de incidencia en la realidad del Ecuador sobre ciertos líderes involucrados con el narcotráfico, tal vez no, porque se dice que con eso los choneros van a ser procesados. Yo no creo que Estados Unidos, un poco uno hay que meterse en la historia de lo que son las extradiciones, se interese por un criminal de esa naturaleza para llevarlo a su territorio, porque de pronto para ellos sería un delito común, un criminal común de un país que se sanciona la función de las leyes ecuatorianas y que de pronto no tiene toda la información o su actividad ha generado tal prejuicio de la sociedad estadounidense como para ser requerido de extradición. No creo que exista una lista de extraditables enorme en este país todavía. Eso es también para que podamos creer la pertinencia de esa figura. Creería que si se va a dar eso, verá ser muy aislado en los casos contados con los dedos, si se da. Y por último, también que esa es una medida que se pone como ejemplo Colombia. Colombia en los 80 era un contexto, Colombia actualmente es otra cosa. Colombia tiene más producción de cocaína y tiene carteles mucho más pequeños que buscan, a través de la discrecionalidad, operar de una manera mucho menos abierta, mucho menos confrontativa con el Estado. Y eso obviamente genera poco interés en los Estados Unidos por extraditar, ¿no? Que básicamente la extradición es sancionar con todo el peso de la ley de ese país, son de delitos como el caso del Chapo, ¿no? Tipo un criminal que hizo lo que hizo. Pero por otro lado también tener fuentes de información que a veces son utilizados por los sistemas de inteligencia de ellos, ¿no? Y esa es la naturaleza de la extradición. Por lo tanto, yo sí creo que es una pregunta diseñada como para no perder la consulta, que básicamente detrás de esto hay un trasfondo eminentemente político, ¿sí? O sea, uno no pone una consulta para perderla. Entonces, bien, sociólogo, creo que hay que ser leída así, ¿no? Bien, sociólogo Pontón, tengo ya que irme a una pausa, tengo que ir cerrando ya este diálogo, agradecerle por sus comentarios en esta noche. Muchas gracias. Ha sido el sociólogo Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son las 19:38. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí,
pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Eterno. Johnny Íñiguez y la banda de La Terraza en concierto. Un homenaje a Esteban Íñiguez. Este viernes 27 de enero a las 19:30 en el Teatro Sucre. Aporte $5. Los fondos recaudados se destinarán a la realización de un mural en su memoria. Arrancaremos con la proyección de los videoclips de La Clave Secreta y Hannah Nurin. Bienvenidos todos a un homenaje muy sentido de parte de los amigos y la familia de Esteban Íñiguez, el loco de La Terraza. El canto de los pájaros, alguien los escuchará, alguien los volará. Elecciones seccionales y referéndum, las relaciones de la SUAY con el gobierno y la representatividad de las autoridades de elección popular fueron los temas que analizó el economista Enrique Serrano, actualmente integrante del Cabildo por el Agua. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Más allá de los títulos y asociaciones que tiene Enrique Serrano, lo consideramos un hombre cívico que se interesa por el destino de esta ciudad, de esta provincia, miembro de varias organizaciones ciudadanas, entre ellos el Cabildo por el Agua. Quisiéramos, economista Serrano, iniciar este diálogo partiendo de otro diálogo, otra entrevista que mantuvimos en este medio de comunicación con William Murillo, ex secretario del Migrante, hoy convertido en un gestor pro defensa del migrante. Él ha aclarado que sí tiene fines de lucro su entidad, pero no por eso deja de prestar un importante servicio social a los inmigrantes que llegan por lo general en situaciones precarias a los Estados Unidos. Terminó William Murillo su intervención haciendo una alocución pública, sugiriendo, excitando a la gente para que vote bien en estas elecciones, para que con el concurso de las autoridades de Cuenca y de la SUAY se pueda efectivamente labrar un mejor destino para los cuencanos y para los azuayos, llenos de promesas y de compromisos de gobiernos que no se cumplen y con una representatividad venida menos de nuestras autoridades en los últimos años. Quisiéramos también sus reflexiones sobre estos temas. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos escuchan. Buenas noches. La tendencia migratoria desde la SUAY, desde Cañar, ha sido permanente todo el tiempo. Recordemos las migraciones nacionales e internas, primero de tantos azuayos y cañarenses que fueron al medio rural principalmente, pero también urbano, emigran, porque ven allá a donde van, en Estados Unidos o en Europa, principalmente en Estados Unidos, un ingreso salarial más alto que el que pueden conseguir acá. Y esto es así porque realmente lo que ellos obtienen de ingresos en Estados Unidos les permite hacer un ahorro que, por ejemplo, ha dado lugar a la formación de las grandes cooperativas Juventud Ecuatoriana Progresista, Jardín Azuayo y otras de acá de la localidad de la provincia de Azuay, de Cañar y de todo el país. Recordemos que Juventud Ecuatoriana Progresista es la cooperativa de ahorro y crédito más grande del Ecuador. Sí, la gente migra porque ve que allá tiene un ingreso más alto que le permite hacer un ahorro. Por otra parte, conviene señalar, Gustavo, que ese ahorro ha fortalecido y ha dado lugar al crecimiento industrial local y al crecimiento de la actividad económica, porque ha creado una demanda que antes no existía. Las personas que reciben los ahorros de sus parientes que están en Estados Unidos hacen gastos de dispersa índole, tanto gastos de inversión cuanto de consumo, y han dado lugar al crecimiento de las industrias de acá. Por ejemplo, cuando se habla de construir una casa, pues se acude a materiales de construcción, se acude a, por ejemplo, cerámica plana. Ya no se utiliza actualmente el eucalipto, la duela de eucalipto. Pero inmediatamente quienes están en Estados Unidos les dicen compre una refrigeradora o más, se apoya a la línea blanca. Alguien dice tiene que comprar muebles, pues se apoya también la producción de muebles.
de tal manera que el ahorro de nuestros coterráneos de Estados Unidos y el sacrificio y esfuerzo que ellos hacen ha robustecido y ha dado lugar a toda la economía local, incluidos los servicios profesionales, servicios médicos, servicios de notaría, etcétera. Se estimuló el mercado y se monetizó este mercado gracias a los dólares de quienes están fuera trabajando. Claro, estima el Banco Mundial que las remesas de Ecuador se aproximan ya a un 4% del PIB nacional. Es cierto, Gustavo, y vea usted en el caso de Cuenca y de Azuay, de Cañar también, de las ciudades de la provincia de Azuay y de Cañar, realmente las remesas han dado lugar a la formación de capital. No es cierto que ese dinero se despilfarra o se bota. La gente sabe cómo utilizar y cómo gastar. Ha mejorado las condiciones de vida, condiciones materiales. Claro, con un costo, claro, ahí viene la parte negativa, un alto costo. Pero digo usted, en el altísimo caso costo social, así es. Sí, en el caso de Cuenca, en 10 años podríamos hablar que se han acumulado, han habido acumulados de remesas de más de 5.000 millones de dólares. Solo el año 2020-21 las remesas llegaron a ser como 700 millones de dólares. Estos datos están en la página del Banco Central, en donde están oficialmente planteados. Entonces ha sido un ingreso y un apoyo a la producción, a la actividad económica, al mejoramiento material de las personas. Y efectos colaterales, sin embargo, trae esta especie de bonanza, esta liquidez, esta fluidez de la economía que viene con las remesas. Recordamos, entre otras cosas, declaraciones de un ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien señalaba que la provincia de La Suay no requiere de mayor ayuda gubernamental, que sale por sí sola y que más bien era justo de que vengan asignaciones menores a La Suay, pues debía beneficiarse a otras zonas más pobres del Ecuador. Bueno, la verdad es que el nivel de satisfacción de las necesidades básicas acá en la provincia de La Suay ha mejorado muchísimo gracias al aporte de las personas que están en Estados Unidos, no tanto por el aporte del gobierno central o del sector público, puesto que, por ejemplo, la dotación de sistemas de agua potable a lo largo de Azuay y Cañar en gran medida se ha hecho con los aportes de los familiares que residen en el medio rural y que tienen parientes en Estados Unidos. La verdad es que esa es la realidad. Lo que hace el gobierno central es extraer todo lo que puede desde acá para hacer sus despilfarros y sus acciones corruptas. Lo que dijo Benalcázar entonces apunta en esa línea, ¿no? Es decir, somos una población que trabaja arduamente, que tiene a sus hijos sacrificados trabajando en Estados Unidos, que envían ahorros acá, y en vez de eso de ser un mérito para atender otras necesidades que son igualmente básicas, como la vialidad, no lo hace. ¿Genera esta aparente bonanza, economista Serrano, una cierta lenidad en los habitantes de esta zona del país y en sus autoridades para no reclamar con firmeza lo que le corresponde fiscalmente a la provincia de La Suay? Yo pienso que sí es una hipótesis que invitaría a que la academia la dilucide u otros investigadores, porque claro, funciona la economía en el campo de compras-ventas. De hecho, los bancos, hay bancos como los bancos locales del propio Banco del Austro, que ha hecho un buen negocio, digamos, intermediando las remesas que vienen de Estados Unidos. La verdad es que hay un nivel de actividad económica a nivel de servicios profesionales, del comercio, de la manufactura, etcétera, ¿no? Y entonces eso hace que más o menos se diga, bueno, está bien la economía. Digo usted, si no hubiera ese mérito económico de las remesas, ¿cómo se explicaría las cuantas viviendas o villas vacacionales que hay en la zona de Yunguilla, que probablemente deben estar por más de las 5.000 viviendas? Es decir, eso fue gracias en gran medida a un excedente económico que había en el conjunto de la economía local. Ahora, lamentablemente, eso hace que haya un cierto descuido, es decir, la presión económica acá no es tan fuerte, ¿no? La válvula de salida ha sido el viaje al extranjero. Las personas siguen yendo, eso es cierto, lo que dijo el licenciado o el doctor Murillo en la entrevista que usted la hizo en la mañana, se siguen yendo, porque entre la gente joven, bueno, aún más con lo de la pandemia, una serie de emprendimientos, por ejemplo, comerciales tuvieron problemas en una serie de ramas y entonces la gente optó por irse con la familia entera. Realmente
este fenómeno de la migración ha originado además enormes cambios sociales dentro de la sociedad cuencana, dentro de la sociedad azuaya y cañarense. Enormes cambios, es decir, ha habido una movilidad social y obviamente eso resulta positivo. Sin embargo, los líderes políticos desatienden entonces su interés en los deberes que debe cumplir el gobierno central y centralista. Y entonces ahí tenemos la vialidad abandonada, porque dicen eso claro. no nos interesa. La vialidad con ese rosario de promesas falsas relacionados con este tema tan crítico para la provincia y que genera un altísimo peaje, lo decimos en el sentido metafórico, para el desarrollo industrial comercial de esta zona. O están esas promesas que se hacen como subsidiar al tranvía y luego determinar que Cuenca no necesita ese subsidio, o cosas tan simples, pero que tienen incluso un valor patrimonial y hasta romántico, diríamos, la restauración de un colegio, del Colegio Benigno Mal, $8 millones, que parece ser una fortuna que Cuenca tiene que mendigar a los gobiernos de turno. Usted tiene razón. Por eso, si revisamos la historia económica de Azuay y de Cuenca, vemos que solo cuando ha habido un nivel de autonomía desde acá, se han podido solucionar problemas. Por ejemplo, en el siglo XIX está la creación de la Universidad Estatal de Cuenca, que fue una lucha, fue resultado de una lucha frontal contra el centralismo educativo, porque solo había una universidad en Quito, y realmente los dirigentes de acá consiguieron que se establezca la Universidad de Cuenca y la de Guayaquil también, las dos universidades. Vemos, por ejemplo, en el siglo XX que fue con el Centro de Reconversión Económica de la Azuay, Cañar y Morona Santiago un momento de autonomía política que se empezaron a encontrar soluciones a los problemas locales. De tal manera que ahora debemos pensar que la única forma de solucionar nuestros problemas es también haciendo una acción de autonomía, no de subordinación al gobierno central. En ese sentido, es importante que las fuerzas productivas, las cámaras y también las universidades planteen la conformación de una junta de vigilancia, de una junta de desarrollo, ¿no? Una junta cívica, para atender lo que no se debe atender. A mí me llama la atención, por ejemplo, escuchando ahora a los candidatos a prefectos y alcaldes, que todos se hacen de lado para opinar sobre la red vial estatal. Hablan de la vialidad interparroquial, de la intercantonal, pero no de la red vial estatal, que es tremenda. Este rato la actividad turística de Cuenca y de la Azuay, de Cañar, de Morona Santiago, tiene bastantes inversiones, justamente fruto de los ahorros de estas personas que fueron a trabajar fuera del país. Y sin embargo, esa actividad en absoluto riesgo por la pésima calidad de la vialidad que se tiene. Entonces es hora de reaccionar, de tener en cuenta de que solo con autonomía, o sea, no hay otra manera. Es decir, si nos sometemos a los trámites estos que la burocracia tiene con los quipos y no se consigue nada. Lo que usted señala respecto del Colegio Benigno Malo, del mantenimiento y de la restauración, lo anunció con bombos y platillos el señor vicepresidente Borrero en alguna sesión del 3 de noviembre. Y otras cosas más, y no se ha cumplido absolutamente nada. Están todos los anuncios que hizo el ingeniero Marcelo Cabrera cuando fue ministro de Transporte y Obras Públicas, que han quedado en nada, conjuntamente con su viceprefecta de Transporte, la ingeniera Carolina Ormaza, pues ya tenían todo solucionado, pues es decir, se iba a arreglar la tal vía, tal otra vía, etcétera, pero a la final todo quedó en nada, porque básicamente todos los recursos financieros se enrumban y se dirigen hacia las provincias que están al norte del nudo de la Azuay. Por ejemplo, había el programa con la Corporación Andina de Fomento de Conservación y Mantenimiento Vial por Resultados. Resulta que Chimborazo tenía 2 proyectos dentro de ese financiamiento, y acá en el Azuay ninguno. Se planteó que se tome la carretera por Molleturo, se planteó que se tome la carretera que va para el pasaje, pero el ministro Cabrera no hizo absolutamente nada. Simplemente nos hicieron una serie de afirmaciones, de informaciones que ya irritan y resienten aún a la persona menos atenta al tema. Y además de lo que no nos dan, de las promesas incumplidas, está también, economista Serrano, el otro tema de lo que quieren quitarnos. Cuenca privilegiada por el agua, una ciudad que ha crecido y se ha desarrollado por sus fuentes de agua, hoy en la mira del gobierno por la minería a gran escala, que es directamente ya una política de Estado, declarada por todos los actores. El ministro de Energía, Fernando Santos,
dice sin empachos que el sector minero es el futuro del país. En alguna entrevista con él hicimos reflexionar sobre la amenaza que existía a las fuentes de agua de Quito. Solamente allí, por lo menos, dubitó el ministro. Pero hoy en día se impulsa la minería y se desestima, sin dar la menor importancia a una consulta popular en la que la mayoría de los cuencanos decidió decir no a la gran minería. Mencionaba hace instantes a Fernando Benalcázar, un ex viceministro de Minas, además, hoy ya no en el gobierno, pero desde afuera denuncia además que hay operadores internos del gobierno que obedecen a consignas del exministro de Energía, Javier Vera Grunauer, de ingratísima recordación para la provincia de El Azuay. Habla allí de que se hacen de la vista gorda desde el interior del gobierno y son cómplices con la minería ilegal y sus mafias. Palabras del exministro. En estas situaciones se refleja realmente esos hechos que se dan y que afectan tan gravemente a nuestra ciudad. Javier Vera Grunauer era una persona hasta hace muy poco, altísima autoridad dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Gustavo, el asunto, la amenaza minera es monstruosa para Cuenca del Azuay. En el caso de Cuenca, en la área del biomacizo del Cajas, que comprende además del Parque Nacional Cajas, al 2020, según el catastro minero, estaban entregadas 47.000 hectáreas en concesión. Bien, entonces fíjese usted la magnitud, el problemón que eso significa. Solamente en el caso de Loma Larga, si se diera la explotación de Loma Larga en Quimsacocha, se producirían más de 100.000 toneladas de arsénico. Así de simple, con 100.000 toneladas de arsénico hay suficiente para envenenar a todo ser humano del Ecuador, yo creo que de toda la zona andina. Pero no solo, ese es solamente un pequeño puntillazo en los Andes, porque por ejemplo la empresa Dundee piensa continuar explotando en las otras áreas. Imaginémonos lo que serían 47 relaveras en las 47.000 hectáreas en la zona del Cajas, destrucción absoluta de las fuentes de agua para Cuenca y para toda la población costanera, que además vería perjudicada toda la producción de cangrejo, de cacao, etcétera, porque en los mercados externos examinan los contenidos de partículas de elementos pesados para aceptar o no esa importación de esos productos, de tal manera que es absolutamente monstruoso. Yo no sé, al ministro Santos, que es una persona culta, creo que le informan mal o él interpreta mal. Los ingresos que resulten por la explotación de concentrados mineros no es que van a la caja fiscal o al Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, sino que van a los propietarios, van en las cuentas externas. El asambleísta Salvador Quispe, en una entrevista en días pasados, decía por uno de los medios de comunicación que en el presupuesto presentado para el presente año 2023 a la Asamblea, por concepto de regalías mineras, para el año 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas establecía $38 millones. Esto es lo que iba a ingresar por aportes hechos por las dos grandes mineras que están en la provincia de Zamora Chinchipe, tanto en Cóndor Mirador como en Fruta del Norte, en el cantón El Pangui, ¿no? Y punto, eso es todo lo que va a ingresar. Y en cambio, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de las fuentes de agua, del ecosistema de páramo, no solo de Cuenca, sino de todo el Ecuador. Por eso es que hay una reacción a nivel nacional, es decir, empezada la destrucción en una parte del páramo, va a continuar, por ejemplo, en Loja, va a continuar en Cañar, va a continuar en Chimborazo, en todo lado. Entonces, realmente el valle interandino va a ser invivible, porque algo de eso es lo que está pasando en el Perú, en el sur del Perú. Las personas se cansaron ya de tolerar esa acción desde el gobierno centralista ubicado en Lima. Entonces, igual acá no nos queda más sino que protestar y reaccionar. Entonces, yo creo que al ingeniero Santos, al doctor Santos, le informan mal o él interpreta mal. O sea, no es que la producción minera, los ingresos de la producción minera, las ventas, como dicen los partidarios de esto, esos ingresos van a venir al Ecuador, no es cierto. Es decir, lo que pagarán las empresas mineras son las regalías, eso también si es que las pagan. Porque como usted muy bien señala, hay funcionarios corruptos que inclusive han de querer hacer aparecer que las compañías mineras en sus estados financieros están perdiendo dinero. Bien, se nos agota el tiempo, economista Serrano, y sabiendo que estamos en una importantísima coyuntura electoral, bien vale la pena terminar con una reflexión, como la hizo William Murillo, en el sentido de pensar en nuestro futuro,
de pensar en las nuevas generaciones, en ese acto tan ciudadano, tan democrático, tan personal como es el voto, de hacerlo bien, que pensemos en estas elecciones a quién damos nuestra representación, que no volvamos a equivocarnos. Estimado Gustavo, fíjese usted, perdóneme, diré la palabra, la tontería de tener el sistema electoral según la ley orgánica o el denominado Código de la Democracia, por el que con menos del 30% se designa una autoridad. Eso va contra todo sentido común y costumbre. En cualquier grupo, por más pequeño que sea, es la mitad más uno, ¿cierto? Aún en las sociedades económicas, en las compañías, lo que cuenta es el voto de la mitad más uno. Desde ahí ya empieza una deslegitimación del proceso democrático electoral. Después veo que los candidatos a alcaldes y prefectos locales no se pronuncian sobre los problemas centrales. El problema central, de la vialidad, del aislamiento vial, del reclamo de la injusticia fiscal. Luego, lamentablemente, habiéndole escuchado al presidente Lasso y a sus dignatarios y más, ya no hay cómo creerles absolutamente en lo que dicen, de tal forma que desde el comienzo ya yo no tengo personalmente ninguna confianza en la palabra del señor presidente o de los dignatarios. Por otra parte, permítame un comentario, me sorprende que la Corte Constitucional haya aprobado estas preguntas de la consulta cuando son totalmente sesgadas, porque finalmente es en los anexos en donde se está dirimiendo la sustancia, porque son 8 preguntas y para cada pregunta hay un anexo, y resulta que en los anexos está el condumio y está la trampa con la que el gobierno central quiere hacer que se apruebe esta consulta, que es gravísimo. Por ejemplo, en el tema medioambiental, se quiere dejar en manos de los acuerdos ministeriales del MATE la resolución de todo para dar paso y curso a la explotación minera metálica, para pretender, porque no se va a tolerar eso de ninguna manera. Estos serían mis puntos de vista, Gustavo. Me apena decirlo, pero realmente empieza mal nuestra vida democrática. ¿Cómo puede ser que un alcalde gane con menos del 30% del electorado? Es absurdo, debería haber así va a suceder. Deberíamos plantear una reforma a la ley orgánica y al Código de la Democracia que va contra toda lógica mínima de sentido común. Bien, le agradecemos mucho por esta participación en este programa Economista Serrano. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. El economista Enrique Serrano es miembro del Cabildo por el Agua, activista, se pertenece a varias organizaciones ciudadanas. Y con este interesante diálogo llegamos al final y despedimos la edición informativa de este día jueves, pero mañana estaremos con más noticias a partir de las 7 en punto. Investigación, rigurosidad, pluralidad.